¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Lunes por el Mundo. Vamos a hablar hoy de Ucrania. A lo largo de los últimos días hemos escuchado muchos titulares acerca de una contraofensiva ucraniana que ha podido pillar por sorpresa a las tropas rusas. Esto se ha producido en el noreste del país. Y diréis, ¿oh, el noreste? ¿Pero no se suponía que la contraofensiva iba a ser en el sur del país, en la provincia de Kherson? Bueno, pues en Kherson también se están dando batallas bastante importantes, algunos avances ucranianos que están poniendo en peligro a las tropas ahí. De hecho, hemos hablado largo y tendido en los streams de Neutral acerca de cómo el sur del país, sobre todo en lo que refiere a la ocupación rusa, es una posición bastante vulnerable porque está el río Dnieper en medio de todo, con dos puentes destruidos, con los intentos de Rusia de establecer puentes de pontones, un cruce para abastecer a sus tropas que están ahí en la provincia de Kherson, al menos en la parte occidental del río Dnieper. Pero mientras los rusos habían desplegado a muchísimos refuerzos en esa región del sur, ¿no? Principalmente porque proteger Kherson es vital para proteger también sus intereses en ese trozo de tierra que comunica la península de Crimea con el continente ruso, ¿no? o la zona continental de Rusia. Ahora luego lo veremos en el mapa para entenderlo un poco mejor, pero todas esas tropas que ha desplegado Rusia ahí son tropas que no pueden estar o que no han podido estar en esa línea larguísima de contacto que tiene Rusia con Ucrania en territorio ucraniano. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a verlo en un mapa. Esto es la provincia del sur, como veis, o sea, Ucrania es enorme, ¿vale? Por supuesto, esta es toda la zona en la que se está dando el conflicto. Las flechas azules hablan de la retirada de tropas rusas que se dio en el mes de... yo diría que en marzo, no tardaron mucho en irse. Pero bueno, lo importante ahora estaba en esta parte del sur, donde los ucranianos llevaban mucho tiempo anunciando una contraofensiva. Hablaban de movilizar a 1 millón de soldados para poder llevar a cabo esa recuperación de territorio. La provincia de Kherson, que no solo toca esta parte de aquí, que como veis tiene esta línea negra, ¿vale? Esta parte que está a la parte oriental del río Dnieper, que este río bastante grande de aquí. O sea, este río tenemos que tener en cuenta que es muy caudaloso, no puedes cruzarlo con una barquita, es decir, no puedes un tanque cruzarlo como si no hubiera nada, no, esto necesitas puentes para cruzarlo, y de hecho los más importantes estaban aquí en Antonivka, ¿no? Que es donde está el puente de Antonovsky, y en el dique hidroeléctrico de Novakakova. Entonces, los ucranianos se han cargado estos dos puentes y eso lo que ha posibilitado es que los ucranianos estén en una posición más ventajosa a la hora de poder recuperar todo este terreno. ¿Por qué? Pues porque lo que van a hacer es seguir apretando en esta línea de contacto, ¿vale? Que por cierto hay un río aquí bastante importante que es el que impide que los ucranianos tengan más ventaja todavía, pero lo que pasa es que vas a presionar, ¿no? Vas a dejar a los rusos entre la espalda y el río Dnieper. Vamos, que si te tiras un poco más para atrás te terminas cayendo. Eso es lo que está pasando a los rusos aquí en Kherson, pero de momento todavía no han avanzado muchísimo los ucranianos como para decir que la contraofensiva ha sido exitosa. De hecho, hay bastantes fuentes rusas que argumentan precisamente lo contrario, ¿no? De lo que hablan es de cómo los ucranianos han perdido a una cantidad enorme, miles y miles de soldados en este intento fracasado de contraofensiva, ¿no? Entonces, el asunto es que ahora mismo las tropas rusas tenían muchísimos efectivos destinados a esta provincia del sur, porque básicamente si los ucranianos consiguen recuperar toda esta zona, queda amenazado el resto de la provincia de Kherson. ¿Y qué pasa si está amenazada la provincia de Kherson? Bueno, pues que entonces Crimea también está en juego, porque recordemos que la península de Crimea es una península que se anexionó Rusia en el año 2014, fue como su mayor botín de guerra después de que se iniciara el conflicto aquel, ¿no? La salida de Yanukovych, la revolución del Maidán, ¿no? Golpe de estado, dependiendo a qué le preguntes también. Los rusos terminan consiguiendo anexionarse la península de Crimea, mientras que en el Donbass lo que termina ocurriendo es que se genera un conflicto entre fuerzas separatistas prorrusas que piden la independencia de las provincias de Luhansk más al norte y de Donetsk más al sur, que no terminó de efectuarse, ¿no? Porque ahí sí que se inicia una guerra, no una guerra directamente entre Rusia y Ucrania, sino entre estas fuerzas separatistas prorrusas apoyadas por Rusia, tanto a nivel militar como estratégico como económico. Entonces, lo que pasaba con la península de Crimea es que no había una línea de contacto terrestre, ¿no? Sino que hay un puente aquí enorme que comunica a la Rusia continental con la península de Crimea. Por ejemplo, para el agua potable en la península de Crimea, el agua tenía que llegar
desde Rusia, ¿vale? No venía desde el Dnieper como antiguamente, ¿no? Que es lo que los ucranianos lo que hicieron fue cortar el agua, ¿no? Si te anexionas la península de Crimea, chico, yo te corto el agua, básicamente, ¿no? Eso es lo que dedujeron los ucranianos. ¿Qué ocurre? Que en este caso, si los ucranianos amenazan con conseguir toda la provincia de Kherson, queda amenazado el puente terrestre que ahora mismo hay establecido entre la península la Rusia continental aquí y luego la península de Crimea, ¿no? Porque ahora mismo, por eso es tan importante Mariupol, porque si conquistas Mariupol, estableces esa línea de contacto, ¿vale? Que permite, pues, el refuerzo, el turismo, por ejemplo, en Crimea, que es bastante importante en el contexto ruso. Entonces, como digo, esa es la razón por la cual está justificado el despliegue de tropas rusas a la provincia de Kherson, ¿no? Para defenderla. Además, por ejemplo, Tuno en el chat da un apunte muy importante, que es que no es solo el asunto de que conquisten esta zona y amenacen con lanzarse sobre Crimea, sino que aparte también pueden utilizar los sistemas de misiles de largo alcance que ha proveído, pues, distintos aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, y atacar con misiles el puente que hay aquí, ¿no? Destrozarlo, que ya han lanzado misiles de aviso de, ojo, podemos hacer esto, pero si se cargan ese puente, lo que termina ocurriendo es que Crimea está cortada, entonces aquí se ejercería más presión. Todo esto lo estoy contando un poco por tener el contexto de este conflicto, pero también, y muy importante, para que sepáis la importancia de las fronteras naturales, ¿no? El mar, el río Dnieper. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es lo que ha permitido que la contraofensiva de los últimos días en el norte tenga éxito. Vamos a hacer una previa, más o menos, para que veáis por encima qué es lo que ha ocurrido. Esto es toda la provincia, esto es la provincia del Donbass, aquí a la derecha, y aquí al norte está Kharkov o Kharkiv. Kharkov es la segunda ciudad a nivel de población más grande de toda Ucrania. También es una de las que más ha sufrido a nivel de bombardeos, porque pensad que Rusia está justo aquí arriba, Belgorod, que es una ciudad bastante importante de esta zona de Rusia, hay depósitos de combustible, depósitos de armamento, posibilidad de establecer piezas de artillería, y eso ha permitido un abastecimiento bastante grande de toda esta zona conquistada por los rusos, ¿vale? En los últimos meses, y lanzar ataques constantes sobre Kharkov, con la intención de conquistarla. Pero Rusia se dio cuenta muy al inicio de la guerra que Kharkov iba a ser muy difícil de conquistar. Y todas las intentonas de entrar en los suburbs, ¿no? Las zonas residenciales exteriores de la ciudad fueron infructuosos. Eso es lo que finalmente provocó que el interés de Rusia se diera para el este de esta región, ¿no? De la región de Kharkiv, que como veis o Kharkov, que tiene toda esta línea de aquí, ¿vale? Como digo, Kharkov termina no funcionando, ¿no? La conquista de esa, como digo, segunda ciudad más importante a nivel de población en Ucrania, y lo que hacen los rusos es lanzarse sobre esta parte más al sureste de la provincia de Kharkiv o Kharkov. ¿Por qué? Pues porque la conquista de Izium se hacía indispensable. No solo Izium, sino también Kupiansk, que está aquí en medio. ¿Por qué son estas dos ciudades tan importantes? Recordemos que Putin, cuando justifica el inicio de la invasión, de lo que habla es de tomar el Donbass, ¿no? De recuperar, entre comillas, o conquistar las zonas de las autoproclamadas repúblicas populares de Luhansk y de Donetsk. Eso implicaba avanzar las líneas que tenían las fuerzas separatistas prorrusas desde el año 2014 y, por tanto, lanzar ofensivas hacia el exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no vemos todo Donetsk, ¿vale? Que Donetsk estaría más para abajo, pero sí que vemos prácticamente toda la provincia de Luhansk. Y eso es importante porque, claro, los rusos han tenido que conquistar toda esta parte noreste de por aquí y lanzarse hacia estas ciudades de aquí que veis, Severodonetsk y Lysychansk, ¿vale? Aquí está Lysychansk y aquí está Severodonetsk. ¿Qué ocurre? Para ayudar a la invasión y a la ocupación de esas ciudades ahí, era importante tener una comunicación no solo con el este de la frontera ucraniana con Rusia, sino también del norte, porque del norte tenías ese enlace con Belgorod, que es esa ciudad rusa al sur, cerca de la frontera con Ucrania, de lo que os hablaba, pero aparte la comunicación por carretera y especialmente por ferrocarril, que el ferrocarril es indispensable para las líneas de abastecimiento y líneas de refuerzo de comunicación de los rusos. Ahí eran imprescindibles esas dos ciudades que os he mencionado antes. Izium, por un lado, a nivel de carreteras, y Kupiansk a nivel de ferrocarril. Lo bueno de Kupiansk es que si tú te lanzabas hacia Izium, tenías como un buffer, ¿no? Como tenías más margen de maniobra para protegerlo porque estaba más metido dentro de esa zona ocupada. Izium, sin embargo, no se han lanzado mucho más para adelante los rusos, pero simplemente porque no han sido capaces, ¿no? Porque los ucranianos han defendido muy bien toda esta parte aquí al sur, que es proteger básicamente las ciudades de
Sloviansk y Kramatorsk, que son bastante grandes dentro de la provincia de Donetsk. Ahí los rusos no han sido capaces de avanzar, pero sin embargo Izium sí que se ha establecido como una ciudad base para las tropas rusas. Tenían tanques, vehículos militares blindados, artillería, o sea, de todo, puestos de comando. Izium era como el centro logístico, estratégico de esta parte del frente de la guerra entre Ucrania y Rusia. Kupiansk, en cambio, como veis en estas líneas aquí en blanco y negro, ¿vale? Que siguen una por aquí, veis otra por aquí. Esto es vital porque tienes una línea de ferrocarril que entra desde Rusia, otra que va desde Kupiansk a todo este frente que nos importa. Entonces es una forma de seguir abasteciendo todos estos intentos de avanzar hacia la parte occidental del país. Al fin y al cabo, la provincia de Donetsk y todo esto que está aquí, ¿vale? Todo esto que está aquí, que es todavía parte de la provincia de Donetsk, es uno de los objetivos principales de Rusia desde que se alejaron de Kiev y de todas las provincias del norte, ¿no? Bueno, no todas, Kharkov no está incluida. Pero cuando terminó la batalla de Kiev, Rusia dejó bastante claro que su nuevo esfuerzo, nueva iniciativa, decían que era el objetivo desde el principio, pero nadie se lo cree. El caso es que era conquistar toda la provincia de Donetsk y toda la provincia de Luhansk. Con la conquista o la toma de ciudades como Severodonetsk y de Lysychansk, que están aquí abajo, ahí se consiguió tomar toda la provincia de Luhansk, pero faltaba Donetsk. Y ahí es donde se le ha hecho muy difícil a los rusos en las últimas semanas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las líneas de defensa ucranianas han sido capaces de defender toda esta parte. Y además aquí lo fuerte es que ciudades como Bakhmut o Soledar han aguantado las embestidas rusas desde hace un montón de semanas. Es verdad que Rusia no está gastando tantos esfuerzos como los que gastó en Severodonetsk y en Lysychansk, que es para tener todo el control de la provincia de Luhansk, pero sin embargo, aún así, como digo, o sea, prácticamente todos los días puedes leer al ejército ucraniano o a las fuentes de información que vienen desde Ucrania, pero también a los blogueros militares prorrusos, a los blogueros prorrusos, decir que no se están acometiendo logros por parte de Rusia en los avances en esta parte del frente. Eso es lo que nos deja con una situación vulnerable para Rusia, por dos partes. Primero, porque estás destinando muchísimos efectivos a la provincia de Kherson en el sur por esa tan anunciada contraofensiva de los ucranianos, para la que llevan desplegando fuerzas desde hace un montón y porque ya la han lanzado como tal. Hemos visto algunas intentonas, incluso algunas incursiones de los ucranianos en distintas partes de Kherson y luego al final del stream lo veremos. Pero en toda esta parte de la provincia de Kharkiv que está aquí, ¿vale? Y que incluye esas ciudades de Izium y de Kupiansk que eran tan importantes, había algunas partes de la línea de contacto que eran más vulnerables, porque algunas de las fuerzas rusas estaban menos preparadas, son menos experimentadas, menos veteranas, habían sufrido mucho el paso de los últimos meses de conflicto, ¿no? Porque habían perdido unidades o porque no habían recibido refuerzos, no habían recibido nuevo armamento, más munición, en fin, había, como digo, distintos poros, podéis llamarlo así, que los ucranianos, pese a que muchos no lo sabíamos hace apenas unas semanas, estaban dispuestos a aprovechar. Y entonces ahí es cuando conocemos la posibilidad de una nueva ofensiva y todo tiene que ver, todo empieza al menos con esta ciudad de aquí que es Balakilia. Aquí se produce algo muy interesante, que es que los ucranianos lanzan una ofensiva contra esta ciudad, pero no la conquistan del todo. Lo que hacen es lanzar un ataque bastante bestia que los rusos no se ven venir por la cantidad de tropas ucranianas y lo bien organizadas que están y lo a toda hostia que van, ¿no? La agresividad de esa ofensiva. Lo que quieren hacer los ucranianos es rodear la ciudad y lanzarse hacia arriba, hacia Kupiansk, que es la ciudad que os decía antes. En realidad, la flecha no es exactamente así como se produjo, pero más o menos, ¿eh? Yo creo que la clave estaba en una de las ciudades que hay aquí, ¿vale? Que en el momento que tomaban esa ciudad, los ucranianos tenían una conexión de carretera perfecta para llegar a Kupiansk. Kupiansk, repito, ese punto vital de ferrocarriles para conectar Rusia con el resto del frente en el Donbass. Al menos desde el norte, ¿vale? Entonces, como digo, los ucranianos consiguen lanzar esta ofensiva que pilla a los rusos por sorpresa. Los rusos, además, evidentemente tienen a muchos efectivos en toda la línea de contacto, pero luego en lo que es el interior los tienen más... O sea, la concentración de tropas es mucho más dispersa dentro del territorio ocupado. Y lo que ocurre es que los ucranianos se permiten lanzar esta contraofensiva a toda leche, lo que antiguamente en la Segunda Guerra Mundial hacían los alemanes, ¿no? Que era
meterse, como hicieron en el bosque de las Ardenas, pasar a toda hostia y luego rodear a las tropas británicas y francesas en Bélgica, ¿no? Bueno, pues en este caso, a ver, no sé si esa comparación a nivel militar me la permitiría algún experto, ¿vale? Pero yo digo lo que sé, o sea, estoy intentando explicar aquí qué es lo que ha pasado. Entonces, lo que pasa es que terminan llegando a las afueras de Kupiansk, ¿vale? En esta parte del río Oskil, ¿vale? El Blitzkrieg, exacto, Esteban. Entonces, el río Oskil aquí es vital, ¿vale? Ahora luego lo veremos mejor en otro mapa, porque al haber un río, volvemos a la historia de antes, del Dnieper o del Mar de Azov en la península de Crimea. Entonces, aquí lo que ocurre es que de repente los rusos, o sea, los ucranianos también van lanzando ataques contra Izium por aquí, y las tropas van haciendo un cerco en torno a la ciudad de Izium, que como digo está repleta de tropas rusas, de equipo ruso, tanto a nivel de comando, de artillería, de tanques, de vehículos blindados. Y esto os hablo de cientos y cientos, incluso miles de soldados rusos que se ven a punto de estar rodeados. Porque veis aquí que está Kupiansk, ¿vale? Y aquí está Izium. Esto es la ciudad de Oskil, pero todo esto es el río que os decía yo, que es el río Oskil, que es importantísimo porque lo que ha ocurrido es que las tropas rusas se han retirado hacia el este del río Oskil, porque simplemente ya no eran capaces de defenderlo. La retirada de las tropas rusas en algunos casos ha sido mega precipitada. O sea, se han visto tan rodeados por la contraofensiva ucraniana que han recibido llamadas, y esto según llamadas interceptadas o mensajes interceptados de sus generales o comandantes diciendo: mira, no podemos hacer nada, es lo que hay, estamos recibiendo una contraofensiva, estáis a vuestra suerte. Entonces, hay soldados rusos que se han vestido como civiles, han robado coches y han huido a toda prisa de algunas de estas ciudades que han sido rodeadas, ¿no? Porque aquí la clave que tenéis del río Oskil es que si tú haces este cierre así, si tienes esto aquí y luego el frente ucraniano lo tienes más o menos aquí, lo que ocurre con Izium es que en el momento en el que las tropas ucranianas lleguen a Kupiansk y corten esa parte de ahí, tienes el río aquí, y como la artillería ucraniana es cada vez mejor gracias al suministro, ¿no?, o a las donaciones de sus aliados occidentales, oye, si quieres establecer líneas de puente aquí, te va a costar mucho y vas a dejar a tus tropas en una situación muy vulnerable. Entonces, como digo, con los distintos avances ucranianos, lo que se ha producido es un cerco que ha dejado en una situación complicadísima a las tropas rusas en Izium, y se ha producido una retirada prácticamente generalizada de toda la provincia de Kharkiv. O sea, no lo hemos visto solo en Izium, sino que también aparte estamos escuchando ya de una retirada total, un repliegue absoluto de todas las tropas rusas en la provincia de Kharkiv, ¿vale? Entonces, vamos a verlo ahora en el mapa de Wikipedia, pero esto era el mapa hace apenas una semana, ¿vale? Primeros de septiembre. Veis aquí que esto es toda la provincia de Kharkiv y esto es ahora. Es muy tremendo. Y como veis aquí se ve, sí que se ve la línea del río, ¿veis? Y aquí está el Siversky Donetsk, que es otro río. Entonces, Izium, o sea, queda en una situación mega difícil. Porque, claro, en el momento que avances hacia aquí, que avances por aquí, aquí está Balaklija, que es esa ciudad que ha sido indispensable. Pero ha sido un movimiento a nivel militar brillante. Yo lo que le he leído a los expertos y analistas militares es que es una ofensiva que se estudiará durante generaciones, pero, o sea, la recuperación de terreno, hablamos de... dicen los ucranianos que han recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio, algo que, según he estado mirando en Google Maps, es en torno a lo que es la provincia de Alicante, que alguien me lo compruebe, creo que un poco menos de lo que es la provincia de Alicante, pero claro, yo me imagino lanzando una contraofensiva de esas características con el tamaño de una provincia como Alicante, metiéndote en los pueblos hasta la cocina, sabiendo que, por ejemplo, toda la frontera con Murcia está llena de soldados rusos y que tú aprovechas un hueco en, yo qué sé, en Villena para tirarte para el norte y conquistar el resto de la provincia, o sea, es muy bestia, es muy bestia. Así que ahora la situación sigue complicándose para los rusos, porque esto es... O sea, es un frente en movimiento. Los ucranianos tienen la iniciativa, tienen la moral de su parte, que es algo súper importante en cualquier guerra, porque ahora mismo los rusos lo que están viendo, las tropas rusas, es que sus comandantes están tomando decisiones pésimas, que lo que ha ocurrido en los últimos días es una decisión ucraniana de lanzar una contraofensiva exitosa
que les han hecho una partida de ajedrez perfecta, al menos en lo que refiere a los últimos días, y que los comandantes rusos no tienen ni puñetera idea de qué hacer. No solo eso, sino que han dejado a su suerte a muchas de las tropas que estaban destinadas en esta parte del frente en la provincia de Kharkiv, tanto en Izium como en Kupiansk, ¿no? Entonces, solo con eso, con recibir todos los vídeos y las informaciones que están llegando a través de redes sociales, eso solo hace que pesar. Y como la moral decaiga, vamos a tener más ejemplos de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, de referencias de tropas rusas que no quieren combatir, tropas rusas que están hasta el pito, tropas rusas que saben que se acerca el invierno, se acerca el frío, y hay muchos de ellos que no están preparados. También hemos tenido referencias desde el inicio del conflicto, incluso en el mes de febrero, mes de marzo, de soldados rusos que simplemente no tenían el equipo o el material necesario como para sobrevivir un invierno en plena Ucrania luchando una guerra. Entonces, esto solo hace que sumar a las dificultades no solo de los generales rusos para intentar defender toda la línea de contacto que ahora mismo tienen que proteger, lo cual no es nada difícil porque hablamos de un frente extensísimo, ¿vale? Sino que aparte tienes contigo la dificultad de haber perdido un montón de equipo ruso. Equipo, hablo de vehículos blindados, tanques, sistemas de artillería, que ahora lo van a usar en tu contra los ucranianos, que en cierta medida han conseguido vehículos y tanques que no les está dando Occidente, y ahora luego hablaremos de ello. Entonces esta es una situación, como digo, tremendamente difícil. A nivel militar, yo me quiero esperar a leer más análisis de los que de verdad son expertos. Yo no me voy a permitir hacer predicciones aquí, ¿vale? Pero sí que os digo qué es lo que están transmitiendo, ¿no? Y la idea es seguir tirando, por ejemplo, aquí en Liman es una ciudad bastante... o Limán, ¿no? Es una ciudad también estratégicamente importante porque aquí está el río Siversky Donets, ¿vale? Que es este río que veis cruzando por aquí, no sé si lo notáis. Pero el caso es que los ucranianos han conseguido establecer un par de cabezas de puente, al menos esto según informaciones preliminares, en ese río Siversky Donets, y ahora lo que quieren hacer los ucranianos es lanzarse a hacer un movimiento de pinza en torno a Liman y conseguir conquistar esa ciudad. Y un poco, pues, intentar llevar el frente incluso más a la parte oriental, ¿no? O sea, recuperar más parte, lo que es la totalidad de la provincia de Kharkov o de Kharkiv, perdón, de Kharkiv o de Kharkov, y luego incluso recuperar parte de la provincia de Luhansk, ¿vale? Que ya estaríamos hablando de toda esta parte noreste. Entonces, no sabemos todavía si eso va a implicar intentar una conquista de Severodonetsk y Lysychansk, porque ahí sí que hay concentradas muchísimas tropas rusas. O sea, eso hablaríamos de una batalla urbana de nuevo muy difícil para ambos bandos. Entonces yo lo que he leído es que no van a intentar algo de esas características, que quizás sí que intenten como hacer un avance de aviso, ¿vale? De decir, cuidado Rusia, que por aquí estamos también. De esa forma Rusia va a seguir como esparciendo sus tropas por todo el frente y van a seguir existiendo esos poros que se pueden aprovechar de aquí en adelante. Cabe pensar que en el momento que tú pierdes una cantidad de tropas tan bestia, una cantidad de equipo tan bestia, de munición también, como lo que le ha pasado a Rusia en esta última semana en la provincia de Kharkiv, son cientos y cientos de soldados que o han perecido o se han rendido o están heridos y no pueden combatir, que ya no puedes usar para proteger la misma distancia de la línea de contacto. Porque decimos, bueno, es que se repliegan y ya está. Bueno, pero es que tienes más tropas que repartir a lo largo de todo ese frente, ¿vale? Que es algo que a veces no pensamos, pero coño, cualquiera que juega juegos de estrategia en un videojuego, y perdón por hacer la comparación obvia de videojuegos, pero lo sabe, ¿no? Entonces, en este caso, va a sumar a las dificultades no solo de la defensa, ¿vale? Ahora sabiendo que Ucrania tiene la iniciativa, sino también y especialmente las posibilidades de ofensiva por parte del ejército ruso. Porque ahora es que simplemente no tienen la capacidad de lanzar nuevas ofensivas como las que lanzaron en su momento contra la provincia de Kharkiv, las que lanzaron en su momento contra las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk. O sea, no son capaces. No son capaces. De hecho, de lo que se habla es de la posibilidad ahora de que lancen una nueva contraofensiva aquí abajo en Vuhledar o Ugledar, que sería pues para poder conquistar el resto de la provincia, bueno, recuperar el control de la provincia de Zaporilla, incluso quizá lanzarse a por Mariupol otra vez, que no creo que lleguen a eso, ¿no? O sea, los ucranianos no tienen por qué lanzarse a una batalla urbana en la que salen perdiendo ambos bandos, sino que pueden simplemente presionar lo suficiente como para que Rusia se vea en una posición imposible o simplemente los soldados digan, oye, mira, ya está bien, además, dice Espectacularidad 01, es imposible que Rusia sea capaz de aguantar este ritmo de pérdidas materiales, muchos de estos irreemplazables, y en pérdidas humanas necesitarían una movilización general. Bueno, pero es que el tema de la movilización, lo que leo yo a los expertos y analistas es que
eso puede sonar muy atractivo y probablemente a nivel, yo qué sé, por ejemplo, de la moral de las tropas o a nivel político en Rusia, sirva para justificar un mayor compromiso en el tiempo con lo que refiere a esta operación especial que llama Rusia, ¿no? Que llama Putin. Pero lo que es cierto también es que una movilización general no te va a permitir tener las tropas suficientes en el corto plazo, incluso en el medio, para defender toda esta línea de contacto. No solo eso, si es que incluso en el largo plazo, o sea, en el medio plazo, que estamos hablando de 5 o 6 meses, ¿no? 4, 5 o 6 meses, ahí tampoco tendrías como para tener tropas para una ofensiva, como al nivel de las que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses. Porque ese tipo de soldados que vas a conseguir en una movilización general simplemente no sirven para eso, ¿vale? Entonces, o sea, lo que le leo a los expertos y analistas es que es muy difícil pensar que una movilización general va a cambiar la tendencia de la guerra, al menos en lo que respecta a estas últimas semanas y que beneficia tanto al ejército ucraniano. Pero yo estaría bastante pendiente de esta parte de aquí de Zaporilla, ¿vale? Porque parece lo más importante. Esta línea de contacto aquí de la provincia de Donetsk, es que ni me preocuparía, porque esto lleva así de estático prácticamente desde el año 2014. O sea, aquí tenéis Avdiivka, ¿vale? Avdiivka. Esa ciudad lleva aguantando. O sea, yo creo que lo llevamos hablando desde el principio del conflicto. Mira que han lanzado ofensivas ahí los rusos o las fuerzas prorrusas. Es que, o sea, ni de coña. No llegan tú, tronco. Es increíble. Esa ciudad no sé qué demonios tiene que tener debajo, porque debe tener ahí unos búnkeres y unos túneles tremendos, como para poder defender de la forma que ha defendido. Porque fijaos que sí que parece que avanzan un poco por aquí, por el norte de la ciudad, pero lo que es Avdiivka aguanta, tronco. Muy bestia. Entonces, ahora quizá aquí veamos un intento de ofensiva rusa con tal de remediar un poco las derrotas de los últimos días, ¿no? Para maquillar el mensaje y sobre todo darle argumentos a los medios de comunicación y a los blogueros militares para decir, oh, a Rusia le va mejor de lo que esperábamos, tranquilos, tranquilos, porque ahora mismo hay una situación de desesperación en el entorno, en la estructura mediática que soporta al Kremlin, ¿no? Que aguanta al Kremlin de Putin, o sea, tremenda, porque dicen, vale, ¿y ahora cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que los comandantes rusos son retrasados? ¿Cómo explicamos que el ejército ruso, que al principio del conflicto abrumaba en número y capacidad militar, tecnología al ucraniano, y que estemos perdiendo contra estos pringados? Un poco como ha pasado en otros momentos de la historia a Rusia. Nos podemos tirar a lo más cercano, ¿no? En Afganistán o incluso en Siria. Bueno, pues esto es un poco el caso, que es muy difícil para todo el armatoste mediático del Kremlin defender lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces tienen que lanzarse a defender argumentos súper complicados o a veces contradictorios entre sí mismos y pues Rusia quizá tenga que hacer algo al respecto. Se habla mucho, uso de bombas nucleares tácticas. Yo lo que le leo a los expertos es que eso es imposible, que Rusia no va a hacer algo de esas características porque sabe que se enfrentaría a una respuesta prácticamente globalizada en su contra, porque usar armas nucleares es ya la línea prohibida. Debería serlo invadir un país soberano como Ucrania, pero lo de las bombas nucleares ya sí que pasa cualquier tipo de límite y sabe que no se va a meter ahí. Me encanta que dos personas al mismo tiempo, Juancho Bien y Coilos01, han dicho, está feo. Efectivamente, está feo usar armas nucleares. Como digo, vamos a estar bastante pendientes de Limán, o Liman, lo veréis también Lyman, esta ciudad que está aquí, pero en general todos los avances que se puedan producir en el norte de la provincia de Kharkiv y de Luhansk van a ser clave, porque ya digo que ahora han cortado el suministro o las líneas de comunicación norte de todo el frente del Donbass de los rusos, entonces todo lo que sea avanzar por aquí puede seguir siendo devastador para el frente o la línea de contacto rusa en toda esta parte. Veremos hasta dónde se repliegan los rusos, porque Svatove sabemos que puede ser una ciudad también que puede ser vulnerable para los rusos, con lo cual alejaría todavía más la línea de contacto del punto en el que está en estos momentos, y ni que hablar ya de lo que estaba hace una semana. Eso es por donde están las cosas ahora mismo. Pues este es el mejor resumen de todo lo que ha pasado en estos últimos días. La liberación de aldeas y pueblos en el norte de Ucrania tiene como consecuencia esta buena noticia también, ¿no? Que hay mucha gente que por fin pues ya no tiene que estar
bajo el control de Rusia. Eso es todo lo que os tenía que contar por hoy. Muchísimas gracias a todos por pasaros por el stream, habéis sido un montón hoy.